Nunca imaginé que una herencia pudiera destruir tanto. No me refiero solo al dinero, casas o tierras, sino a lo que nadie ve. Culpas escondidas, resentimientos que duelen incluso décadas después, secretos que respiran en cada rincón de una familia. Me llamo Elías Montenegro, y esta es la historia que nunca quise contar, pero que tuve que enfrentar para salvar lo que quedaba de mí. El día que mi padre murió, el mundo no se detuvo, ni siquiera yo. Caminé detrás del féretro sintiendo que llevaba en los hombros no su ausencia, sino todo lo que nunca nos dijimos. Mis hermanos estaban allí, rígidos como estatuas. Daniel con su eterno aire de superioridad, y Lucía, con esa mirada fría que heredó directamente de él. Yo no lloré. No porque no lo quisiera, sino porque hacía años había aprendido a llorar sin que nadie lo notara. 3 días después, en la notaría, mi vida cambió con una sola frase. El notario abrió el testamento con voz firme, y cuando pronunció mi nombre sentí un golpe que me atravesó el pecho. Dijo que yo, el menor, recibía la casa familiar y las tierras que la rodeaban. La sala se volvió un silencio tenso. Sentí las miradas de mis hermanos clavándose en mi espalda. La sorpresa, la rabia, la traición. Todo eso estaba allí, ardiendo entre nosotros. Yo no entendía nada. Solo pregunté si era correcto. El notario asintió sin dudar. Y en ese instante supe que algo oscuro se había abierto bajo nuestros pies. La casa era imponente, inmensa, pero lo primero que sentí al entrar fue un peso en el aire, como si cada pared guardara algo que no quería ser recordado. Dormí en mi antiguo cuarto, y durante la noche escuché pasos que no reconocí, golpes lejanos, murmullos que parecían viajar por los pasillos como fantasmas de mi infancia. Al despertar, encontré una carta sobre el buró, escrita con la letra de mi padre. La verdad siempre vuelve, hijo. Nada más. Ni firma, ni explicación. Al día siguiente, Daniel llegó sin tocar la puerta. Caminó por la casa como si aún le perteneciera. Me dijo que no merecía nada, que papá nunca me había querido, que esa herencia era un error. Lucía lo acompañó, con esa frialdad suya que cortaba el aire. Ella afirmó que venderíamos la casa, que yo no podía quedármela. Por primera vez en mi vida le sostuve la mirada y dije que no, que la casa era mía. No estaban acostumbrados a eso. Vi cómo sus expresiones cambiaban, cómo la sorpresa les doblaba las palabras. En ese instante, algo nuevo nació dentro de mí, una fuerza que no sabía que tenía. A la semana siguiente revisé cada rincón de la casa, buscando respuestas. En el desván encontré una caja de madera oculta bajo mantas viejas. Dentro había fotografías antiguas, cartas amarillentas y una libreta escrita por mi padre. Al leerlas comencé a comprender el rompecabezas que había marcado nuestra familia. Mi madre había querido irse, había querido salvarnos, pero mi padre la obligó a quedarse, usando a Daniel y Lucía como anclas emocionales. Y yo fui el único hijo que ella deseó, el único plan que fue suyo y no de él. La última carta era para mí, escrita con la tinta temblorosa de una mujer rota. Elías, tú fuiste mi luz. Perdóname por dejarte en manos de tu padre. No tuve fuerzas. Algunos silencios son supervivencia. Sentí que mi alma se hacía trizas. Lloré como no había llorado en años. Lloré por ella, por mí, por lo que pudo ser y nunca fue. Esa tarde mis hermanos regresaron. Les conté la verdad. No quisieron creerla. Daniel me llamó mentiroso. Lucía me dijo débil, igual que mamá. Pero esta vez algo se rompió entre nosotros. La herencia no era la casa. Era el dolor que habíamos heredado sin pedirlo, repetido una y otra vez como una condena. Les dije que no cargaría más con lo que ellos no querían enfrentar. Que la casa era mía. Y si querían pelear, pelearían contra la verdad, no contra mí. Por primera vez, se quedaron en silencio. Y en ese silencio vi miedo, no al testamento, sino a la verdad. Con el paso de los meses vendí parte de las tierras y restauré la casa, no para vivir en ella, sino para sanarla. Abrí un pequeño centro cultural en honor a mi madre. Llené sus pasillos con arte, música y vida. Quise romper la cadena. Quise que el dolor dejara de heredarse como si fuera un apellido más. Mis hermanos no volvieron a hablarme. Tal vez lo hagan algún día, tal vez no. Yo, en cambio, entendí algo que nunca me había permitido ver. Sanar no es olvidar, es reconocer tus heridas y decidir que no te definirán. A veces camino por esos pasillos restaurados y siento el eco de lo que fuimos. Pero ya no me pesa, solo me recuerda el camino que elegí. Mi padre me dejó la casa por culpa, mi madre me dejó la verdad por amor. Y yo heredé algo que no estaba escrito en ningún papel, la libertad de decidir quién quiero ser. Y esa, al final, es la única herencia que importa. Nunca pensé que la infidelidad pudiera sentirse como un accidente lento, donde sigues consciente mientras todo se derrumba. Soy Samuel Rivas, 38 años, y hasta hace poco creía que mi vida era estable. Hoy sé que la estabilidad a veces es una mentira ordenada.
Esa noche estaba trabajando en casa, atrapado entre informes. A las 10:47 recibí una llamada de Carolina, la mejor amiga de mi esposa, alguien que casi nunca me hablaba directamente. Cuando vi su nombre sentí una inquietud absurda. Contesté. Su voz tenía cansancio y miedo. Me preguntó si estaba solo. Dije que sí. Hizo una pausa tan larga que pensé que la llamada se había caído. Entonces dijo que era sobre Daniela. Mi corazón empezó a golpear como si supiera lo que venía. Le pregunté qué ocurría. Carolina respiró hondo y soltó la verdad en seco. Daniela estaba con alguien. No suavizó nada. No explicó nada. Fue como un disparo. Le pregunté quién, desde cuándo, dónde. Dijo que no podía decirme mucho, que no quería involucrarse más, pero que ya no soportaba verme luchando por un matrimonio que estaba roto desde hacía meses. Colgamos y me quedé mirando el celular como si no supiera usarlo. Daniela llegó una hora después, tranquila, con esa sonrisa automática que usaba cuando llegaba tarde. Traía un perfume que no era suyo. Caminó a la cocina sin mirarme. Le pregunté con quién había estado. Respondió que en una reunión del trabajo. Le pedí la verdad. Me miró por fin, y en sus ojos vi miedo, culpa y algo parecido a resignación. Ya no necesitaba confirmación. Le pregunté desde cuándo. Intentó evadirlo, pidió hablar al día siguiente, pero insistí. Al final dijo la cifra que me partió: 6 meses. 6 meses de mensajes escondidos, salidas falsas, excusas pulidas. 6 meses durmiendo conmigo mientras pensaba en otro. 6 meses donde yo fui el único que no sabía que mi matrimonio estaba muerto. Esa noche llamé a Carolina para entender cómo todo había llegado tan lejos sin que yo lo notara. Me dijo que lo sabía desde hacía 3 meses, que intentó convencer a Daniela de ser honesta, pero ella siempre decía que no era el momento. Le pregunté quién era él. Carolina guardó silencio, como si decidiera entre traicionar a una amiga o dejarme ciego. Al final lo dijo: Julián. Ese nombre me golpeó. Julián era mi amigo de años, casi un hermano. Habíamos estudiado juntos, trabajado juntos, celebrado juntos. Fue de los primeros en cargar a mi hijo recién nacido. Pensé que Carolina estaba equivocada, pero insistió. Dijo que al principio eran conversaciones inocentes, que luego notó miradas largas, roces innecesarios, una complicidad que ella no sabía cómo interpretar hasta que los vio entrar juntos a un hotel. Cuando terminó sentí una mezcla insoportable de rabia y vergüenza. La traición de Daniela dolía, pero la de Julián me hacía sentir humillado en lo más profundo. Al día siguiente enfrenté a Daniela. No quería hablar. Se encerró en el baño, luego en la habitación. Decía que estaba confundida, que no quería lastimarme, que no sabía cómo había llegado a esto. Yo escuchaba sus palabras como eco, porque mi mente se iba a cada cena donde Julián se sentaba frente a mí sonriendo, a cada tarde en que él pasaba por la casa mientras quizá ya deseaba a mi esposa. Pensé en cada llegada tarde, cada reunión urgente, cada gesto que ignoré. El dolor no era por perderla, sino por sentirme estúpido. Esa tarde recibí un mensaje de Julián. Decía que necesitaba verme, que no era lo que yo pensaba, que él quería explicarlo todo. No respondí, no quería escucharlo, pero algo dentro de mí ardía con preguntas. ¿Cómo justificas traicionar a un amigo? ¿Qué historias se cuentan a sí mismos quienes cruzan esa línea? ¿Se sintió culpable? ¿Pensó en mí alguna vez? Esa noche no dormí. Pensé en mi hijo y en el hogar roto que tendría que explicarle algún día. Pensé en mis padres, que siempre me dijeron que la confianza era la base de todo. Pensé en mí, en cómo había dejado que la rutina me volviera ciego. No era solo la traición, era la certeza de que había ignorado señales, porque prefería creer que nada podía fallar en mi vida. Entendí entonces que lo que venía no sería solo una separación, sería enfrentar verdades que había evitado durante años, desmontar una vida construida sobre ilusiones y aceptar que el hombre que yo creía ser ya no existía. Esa noche marcó el punto exacto donde empecé a desmoronarme y al mismo tiempo donde comenzó mi reconstrucción. Ese fue el inicio de todo, el momento en que dejé de ser el hombre que confiaba ciegamente en quienes amaba y me convertí en alguien obligado a mirar de frente incluso lo que duele. Aquí empezó la historia que cambió mi vida para siempre. Desperté después de un sueño corto y confuso. La casa seguía en silencio.
pero era un silencio distinto al de cualquier mañana. No era tranquilidad. Era un eco frío que se quedaba pegado a la piel, como si cada rincón cargara el peso de lo que descubrí. Me levanté sin saber qué hacer. Mi mente era un torbellino desordenado entre rabia, incredulidad y una tristeza que apenas empezaba a asomarse. No podía seguir vagando sin enfrentar nada. Necesitaba escuchar algo, una explicación, aunque doliera. Encontré a Daniela en la sala. Su rostro reflejaba horas de llanto. Cuando me vio, se enderezó como si quisiera recuperar dignidad, aunque ya no quedaba mucha entre nosotros. Me dijo que necesitaba hablar. No tenía energía para discutir, así que solo asentí. Comenzó a contar su versión. Dijo que la soledad le pesó cuando yo trabajaba demasiado, que yo me ausenté sin darme cuenta, que Julián apareció justo cuando ella necesitaba que alguien la mirara. Mientras hablaba, noté cómo elegía cada palabra con cuidado, casi como si buscara suavizar lo que era imposible suavizar. Yo escuchaba sin moverme. No quería consuelo, solo datos. Quería entender cómo algo tan absurdo había cruzado cualquier límite. Cuando terminó, me preguntó si podría perdonarla. No respondí. En ese momento ni siquiera sabía quién era ella. Su voz parecía la de alguien desconocido. Salí de la casa a caminar, pero la calle tampoco ofrecía calma. Era como si todo el ambiente estuviera cargado de una electricidad dolorosa. Sin pensarlo demasiado, fui al apartamento de Julián. Tal vez esperaba verlo asustado, o arrepentido, o cínico. No sabía cuál sería peor. Me abrió de inmediato, como si supiera que esa visita era inevitable. Me invitó a entrar. No hablé, lo observé. Parecía destruido. Entonces empezó a hablar en primera persona, como si confesarse fuera su única forma de respirar. Dijo que yo siempre había sido como un hermano para él, que jamás imaginó cruzar un límite así, que perdió el control, que se dejó llevar por una emoción que no identificó a tiempo. Decía que se engañó repitiéndose que no era real, que solo era un momento, que nadie se enteraría. Pero cada palabra suya me retumbaba como un martillazo. No lo interrumpí. Le pregunté si amaba a Daniela. Guardó silencio. Ese silencio fue la respuesta más dolorosa. Le dije que no quería volver a verlo cerca de mi vida. No argumentó, solo bajó la cabeza. El regreso a casa fue raro. Sentía que caminaba dentro de una película lenta y distorsionada. Abrí la puerta y vi a Daniela empacando una maleta pequeña. Me dijo que se iría unos días para darme espacio. Yo estaba agotado. Lo único que pude hacer fue dejarla ir. Antes de salir me dijo que, si yo quería divorciarme, ella no pelearía. La puerta se cerró con un golpe seco que dejó a la casa aún más vacía. Me quedé en la sala sin saber dónde colocar mis pensamientos. La casa parecía diferente, como si la traición hubiera cambiado la forma de cada objeto. Me dejé caer en el suelo sintiendo un cansancio que parecía no tener fondo. No lloré, todavía no podía. Estaba aturdido, como si mi cuerpo zombificara mis emociones para evitar que me rompiera por completo. Llamé a mi madre. Necesitaba una voz que no estuviera contaminada por nada de lo que había pasado. Ella respondió con rapidez. Le dije solo lo necesario. Daniela me traicionó. Hizo silencio. Luego me dijo que respirara, que no tomara decisiones impulsivas, que me cuidara. Sus palabras me sostuvieron lo suficiente para no desmoronarme en ese instante. Más tarde, ya de noche, la casa era un eco continuo. Era el tipo de silencio que fuerza a la mente a hablar. Fui a mi habitación, saqué un cuaderno y escribí todo. No buscaba crear una historia, buscaba ordenar mi caos. Mientras escribía recordé detalles que había ignorado. Miradas, comentarios, gestos de Julián que en su momento no significaron nada, pero que ahora encajaban en una verdad que siempre estuvo frente a mí. Hice una pausa. Sentí una punzada en el pecho. No solo me habían traicionado, me habían reducido a un papel secundario en la historia de mi propia vida. Me vi a mí mismo reflejado en la ventana, pero no reconocí a ese hombre. Era una versión rota, una que nunca imaginé ser. Mientras seguía escribiendo entendí algo incómodo. La traición había sido el golpe final, pero no el inicio de todo. Había fisuras que ninguno quiso ver. Yo había cambiado, ella también. Julián encontró espacio en una grieta que nunca atendimos. Eso no justificaba nada, pero explicarlo me ayudaba a no perder la cabeza. Cerré el cuaderno cuando mis manos comenzaron a temblar.
Era demasiado para un solo día. Me acosté sin realmente querer dormir. Miré el techo durante horas pensando en qué sería de mi vida a partir de ahora. No sabía si quería reconstruir o dejar que todo se derrumbara. Lo único claro era esto. Mi historia ya no era la misma, y mi identidad tampoco. Y aunque me dolía admitirlo, saberlo, era el primer paso para descubrir quién sería después. Pasé la mañana siguiente en un estado extraño, como si mi cuerpo funcionara en automático, mientras mi mente seguía atrapada en un punto fijo que no sabía cómo mover. La casa vacía me obligó a escuchar lo que evitaba, el eco de mis propios pensamientos. Preparé café, pero no pude tomarlo. La taza quedó sobre la mesa mientras yo caminaba sin rumbo por la sala, intentando comprender cómo reordenar mi vida. Entre todo lo que dolía, surgió un sentimiento nuevo: miedo. Miedo a convertirme en alguien amargado, miedo a no reconocerme, miedo a repetir errores que todavía ni entendía. Decidí salir un rato. Caminé por el parque donde suelo llevar a mi hijo. Ver los columpios vacíos me hizo pensar en lo inevitable. En algún momento tendría que explicarle algo. No la traición, pero sí el cambio en la casa. Me imaginé su rostro confundido. Sentí un nudo profundo en la garganta. No estaba listo, pero la vida no espera a que uno esté listo. Volví a casa y encontré el cuaderno donde había escrito la noche anterior. Me obligué a leer mis propias palabras. Fue como mirar un espejo que no perdona. Allí estaban mis dudas, mi orgullo, mis negligencias, mi silencio en momentos en los que debía hablar, mi distancia disfrazada de ocupación. No me culpaba por lo que Daniela hizo, pero sí reconocía que ninguno de los dos había sido transparente. Esa admisión me dolió más de lo que esperaba. Me senté en el sofá y me quedé mirando el techo hasta que sonó mi celular. Era Carolina, la misma persona que me había revelado la verdad. Dudé antes de contestar, pero atendí. Me preguntó cómo estaba. No supe responder. Ella dijo que no me llamaba para preguntar detalles, sino para saber si necesitaba algo. Agradecí su gesto. Luego me confesó que ella también había pasado por una situación similar años atrás y que entendía el dolor que no se muestra a nadie. Esa sinceridad inesperada me aflojó un poco el pecho. Hablamos unos minutos más y prometimos seguir en contacto. Colgué sintiendo que no estaba tan solo como creía. Pasaron un par de horas y recibí un mensaje de Julián. Solo decía: necesito hablar. No respondí. Lo dejé en visto. Sentir su nombre en la pantalla me produjo una mezcla de rechazo y agotamiento. No quería atacarlo, pero tampoco quería escucharlo. Guardé el celular, respiré hondo y me obligué a volver a mis ocupaciones. Intenté limpiar la casa, pero cada objeto parecía cargado de recuerdos que ahora tenían un significado distinto. Fui al cuarto donde Daniela dormía. El espacio estaba impecable, como si su ausencia fuera una forma de orden. Abrí su cajón y vi un par de cartas que nunca había leído. Eran notas que me había dejado en distintas temporadas, recordatorios de amor que yo guardé sin abrir, creyendo que eran simples detalles sin urgencia. Las leí todas y sentí un golpe inesperado. Había señales de su soledad ahí mismo. Yo no las quise ver. Cerré el cajón con una sensación amarga. La traición seguía siendo injustificable, pero reconocer mis omisiones me hizo sentir más humano y más vulnerable. Por la tarde llamé a mi madre para decirle que ya había dormido un poco mejor. Ella me dijo que podía visitarla si necesitaba compañía. Dudé, pero acepté. Preparé una muda de ropa y salí. El camino fue silencioso. Al llegar, mi madre me recibió con un abrazo largo, de esos que reconstruyen grietas invisibles. Nos sentamos en la mesa y le conté más de lo ocurrido. Esta vez no omití emociones. Le dije que no entendía si debía salvar mi matrimonio o dejar que muriera. Ella me respondió que ninguna decisión debía tomarse desde la culpa, que debía escuchar mi corazón, no mi rabia. Sentí que por primera vez en días alguien me hablaba sin juicio. Regresé a casa en la noche. El lugar aún olía a ausencia, pero esta vez la carga era más soportable. Tomé el cuaderno de nuevo, pero en vez de escribir sobre el pasado, empecé a escribir sobre el futuro. Me pregunté qué tipo de hombre quería ser después de todo esto. Escribí palabras como paz, claridad,
límites, verdad. Me di cuenta de que nunca antes me había detenido a pensar en mí de esa forma. Había vivido tantas cosas en piloto automático que olvidé escucharme. Mientras escribía, hice una pausa para pensar en Daniela. Intenté recordar la última vez que realmente la escuché sin prisas. No pude. Entonces entendí que la ruptura no había comenzado con la infidelidad, sino con el ruido interno que ninguno quiso enfrentar. Guardé el cuaderno con una sensación rara, una mezcla entre tristeza y lucidez. Antes de dormir, me miré en el espejo. Vi un hombre cansado, sí, pero también vi una chispa que no reconocía desde hacía años. No era fortaleza aún, pero sí la posibilidad de reconstrucción. Me acosté con una idea clara. No podía volver atrás. Lo que quedaba era avanzar, aunque me temblaran las manos. Mañana sería otro día, un día en el que tendría que empezar a decidir quién quiero ser en medio de este terremoto. Y aunque todavía no tenía respuestas, por primera vez entendí que buscarlas ya era un... Desperté antes de que amaneciera. Había dormido, pero no descansado. Sentí mi cuerpo rígido, como si la tensión se hubiera quedado atrapada en los músculos durante la noche. Me quedé mirando el techo sin moverme, escuchando ese silencio tan particular que solo existe cuando uno está a punto de tomar decisiones importantes. Era un silencio que no asusta, pero tampoco acompaña. Solo espera. Fui a la cocina y preparé café. Esta vez sí me lo tomé, aunque sabía amargo incluso antes del primer sorbo. Mientras bebía, recordé la última línea que escribí la noche anterior. Comprendí que no era solo una reflexión, era un punto de partida. Había llegado la hora de moverme, incluso si no sabía hacia dónde. El celular vibró. Pensé que sería un mensaje de trabajo, pero no, era Daniela. Solo decía puedo pasar por unas cosas. No había reproches ni intentos de diálogo. Solo una solicitud práctica, concreta. Sentí una punzada en el pecho. Le respondí que sí, que me avisara cuando estuviera cerca. Pasé la siguiente hora ordenando la sala sin saber muy bien por qué. No quería que ella viera el caos interno reflejado en la casa. Tal vez era orgullo, tal vez costumbre. Me encontré guardando platos que no hacía falta mover, acomodando cojines que estaban perfectamente en su sitio. Al final me rendí y me senté a esperar. Daniela llegó en silencio. Abrió la puerta con su copia de las llaves, pero al verme en la sala se detuvo. La vi más cansada que el día anterior. Ni rastro de maquillaje, ni rastro de defensa. Solo una mujer rota cargando una culpa que ya no podía ocultar. Saludó con un susurro y entró a nuestro, o quizás ya su, cuarto. Escuché cómo abría cajones, cómo retiraba la ropa que había dejado atrás. No fui a verla, pero su presencia llenaba cada rincón de la casa. Cuando salió, tenía una mochila y una bolsa pequeña. Me miró como intentando decir algo, pero no encontró palabras. Entonces habló de nuestro hijo. Dijo que no quería que él sintiera la ruptura como una guerra. Dijo que quería manejar las cosas con respeto. Agradecí escuchar algo sensato después de días tan intensos. Antes de irse me preguntó si podía llevarse algunos libros que habían sido suyos antes del matrimonio. Asentí. Ella los tomó con cuidado, como si representaran un tiempo que no sabía si iba a recuperar. Cuando se acercó a la puerta, me dijo que esperaba que la vida me diera paz. Fue la frase más honesta que le escuché en años. Cuando cerró, sentí que algo dentro de mí también se cerraba, pero no con rabia, con claridad. Me quedé un rato de pie, procesando su ausencia. Esta vez, la casa no se sintió tan vacía, se sintió real, como si por fin estuviera alineada con la verdad. Al mediodía recibí un mensaje inesperado. Era de Carolina. Preguntó si podía pasar cerca de la noche para traerme unos documentos que Daniela había olvidado. Le dije que sí. No sé por qué, pero su presencia me resultaba más sencilla. Quizá porque no intentaba consolarme ni justificar nada. Solo estaba ahí. Para distraerme salí a caminar. Pasé por el parque otra vez. Esta vez había niños jugando, y por un segundo imaginé a mi hijo corriendo entre ellos. Ese pensamiento me hizo respirar más profundo. Me recordó que a pesar del caos, había cosas en mi vida que seguían siendo sagradas. Regresé a casa, al caer la tarde. Preparé algo de cenar aunque no tenía hambre. Minutos después tocaron la puerta. Era Carolina.
sosteniendo un sobre y una mirada que intentaba ser amable sin invadir. Entró un momento y lo dejó sobre la mesa. Me preguntó cómo había ido el día. Respondí que extraño, pero menos pesado. Ella me contó un poco de su trabajo, de cosas simples. Y algo curioso ocurrió. Por primera vez desde que todo empezó, pude mantener una conversación sin sentir que una cuerda se tensaba dentro de mí. Cuando se fue, me dijo que si necesitaba hablar, podía llamarla. No desde la lástima, sino desde el entendimiento. Más tarde me senté con el cuaderno. Esta vez escribí menos y pensé más. No sobre lo que perdí, sino sobre lo que quería construir. No sabía si el matrimonio tenía arreglo. No sabía si el perdón era posible. Pero sí sabía que mi vida ya no podía depender de esperar que alguien regresara o cambiara. Mi reconstrucción tenía que ser mía. Antes de dormir me miré en el espejo otra vez. Las ojeras seguían ahí, pero mis ojos ya no estaban vacíos. Había una dirección, aunque fuera vaga. Una intención. Apagué la luz con una certeza distinta a la de los días anteriores. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba empezando a caminar hacia algo. No sabía qué era, pero por primera vez no me daba miedo descubrirlo. Los días siguientes pasaron con una calma extraña, como si todo hubiera quedado suspendido en un espacio intermedio. Ni ruptura total, ni reconciliación. Un limbo. Yo seguí trabajando, cuidando de mi hijo, intentando darle estabilidad mientras ordenaba mi propio caos. Daniela y yo hablábamos solo de lo necesario. Todo era funcional, cortés, pero distante, casi impersonal. Una tarde, mientras guardaba unas cosas en la habitación, encontré algo que me dejó helado. Era una libreta pequeña que Daniela solía usar para anotar pendientes. No suelo revisar nada que no sea mío, pero una hoja sobresalía. La tomé sin pensar y descubrí un listado de nombres, fechas y lugares, todos marcados con resaltador. Y ahí, en medio de todo, había un nombre que yo conocía demasiado bien. El nombre de Carolina. Sentí un sudor frío. Recordé su presencia constante en la empresa, su trato amable, sus conversaciones neutras. Pero 3 fechas en ese papel señalaban reuniones en días donde Daniela había llegado particularmente distante. No quería caer en paranoias, pero la coincidencia me rompió la calma. Me quedé mirándolo todo un largo rato, intentando entender. Respiré profundo y guardé la libreta sin decir nada. Quería claridad, no un estallido. Llamé a mi mejor amigo y le conté lo que había encontrado. Me sugirió hablar con Carolina directamente, sin acusaciones, solo claridad. Lo pensé hasta el cansancio. Esa noche, cuando mi hijo ya dormía, le escribí a Carolina preguntándole si podía hablar conmigo unos minutos. Aceptó. Se veía tranquila al llegar, aunque al ver mi expresión supo que no era una conversación casual. Le mostré la libreta. Ella se quedó en silencio unos segundos largos, como si eligiera las palabras con cuidado. Dijo que sí, que conocía a Daniela desde antes que yo lo supiera, que habían coincidido en algunos eventos de la empresa, que incluso habían conversado varias veces, pero aseguró que no había nada más, que ella nunca había cruzado ahí ningún límite, ni emocional, ni mucho menos físico. Dijo que entendía cómo podía parecer otra cosa, pero que no era así. Yo quería creerle, de verdad quería. Pero una duda pequeña puede ser una corriente subterránea que empieza a moverlo todo. Sentí que la confianza, tan frágil en ese momento, se aflojaba un poco más. Carolina me miró directo, sin defensas. Dijo algo que me golpeó fuerte. Dijo que, aunque había visto cómo mi matrimonio se deterioraba, nunca quiso ser parte del conflicto, que no buscaba ocupar ningún espacio que no le perteneciera, y que si yo necesitaba distancia para ordenar mis ideas, ella lo respetaría sin resentimientos. Esa madurez me desarmó. Le agradecí su honestidad, pero también le pedí tiempo. No era justo cargarla con mis heridas. La acompañé a la puerta, y cuando se fue, el silencio volvió a pesar distinto. Ya no era solo confusión, era responsabilidad. Era el momento de enfrentar lo que realmente estaba pudriéndose desde adentro. Al día siguiente Daniela llegó a dejar a mi hijo. La miré de una forma distinta, ya no con dolor, sino con la necesidad de respuestas. Antes de irse le pedí hablar esa noche. Aceptó sin discutir. Pasé todo el día con una ansiedad punzante.
No por Daniela, ni por Carolina, ni siquiera por la infidelidad. Era por mí, por la vida que había estado arrastrando sin admitir que llevaba meses fracturada. En la tarde me senté en el parque. Respiré profundo y me dije que sin verdad no hay futuro. Ni juntos ni separados. La noche llegó. Daniela entró con cautela. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas. No hubo tensión violenta, solo una espera incómoda. Le mostré la libreta. Ella cerró los ojos como si ya supiera lo que venía. No negó nada. No dio excusas. Dijo que sí, que había hablado varias veces con Carolina. Y entonces lo soltó. Dijo que Carolina había sido quien le sugirió buscar ayuda profesional cuando nuestro matrimonio empezó a deteriorarse, que le había dado el contacto de una terapeuta y que habían intercambiado mensajes sobre eso, nada más. Según ella, esa libreta no tenía nada turbio, solo recordatorios desordenados de un momento en que se sentía perdida. No supe si creerle por completo, pero sí vi algo que hacía meses no veía en su cara: sinceridad o algo muy parecido. Aún así, la infidelidad seguía ahí, intacta, sin disfraz. Lo que había pasado con él seguía siendo una herida abierta. Le dije que necesitaba entender por qué, no para culparla, sino para cerrar lo que fuera que quedara por cerrar. Ella bajó la cabeza. Dijo que en el capítulo final quería contarme la verdad completa, sin filtros, que ya no quería sostener medias verdades ni silencios cómodos, que esa conversación sería decisiva para nuestro futuro, juntos o separados. Cuando se fue, me quedé sentado un buen rato. Sentí que la historia estaba llegando a un punto donde el dolor ya no bastaba para sostenerla. El final se acercaba. No sabía si sería un final triste, liberador o un punto de partida nuevo, pero estaba ahí. Inevitable es. Esa noche, cuando Daniela volvió para hablar, algo en el aire se sintió distinto. No era tensión ni rabia, era la calma que llega antes de una decisión irreversible. Ella se sentó en la mesa del comedor, yo en la silla frente a ella. No había distancia física, pero la emocional era un continente completo entre los dos. Me dijo que estaba lista para contarme todo, absolutamente todo. No como excusa, sino como una despedida del silencio que había roto nuestra vida. Respiré hondo y asentí. La escuché. Dijo que la relación con Julián no había comenzado con intención, pero tampoco fue un accidente tan inocente como quiso creer al principio. Dijo que durante meses sintió que yo estaba lejos, sumergido en el trabajo, en mis pendientes, en mis luchas personales, y que ella, en vez de pedirme ayuda o decirme lo que sentía, buscó consuelo en la persona equivocada. Su voz tembló cuando dijo que no se enamoró de Julián, que eso jamás ocurrió, que lo que buscó en él era sentirse vista, escuchada, validada, no amor, no un nuevo comienzo, solo un escape barato de una realidad incómoda que no tuvo el valor de enfrentar conmigo. Me dolió, pero no como antes. Esta vez dolió de otra forma, como una verdad que por fin encuentra su sitio. Luego hizo algo que no esperaba. Me miró directo, con los ojos llenos de lágrimas, y me dijo que sabía que nuestro matrimonio ya no tenía forma de volver a ser lo que fue. No pidió otra oportunidad. No ofreció promesas. Solo reconoció que había cruzado un límite del que no se regresa. Dijo que siempre me admiró como hombre, como padre, como proveedor, que nunca dudó de mi amor, pero que ella no supo cuidar el suyo, que se perdió en inseguridades que nunca compartió conmigo, y que lo que había roto no era el matrimonio, sino la confianza, ese pilar invisible que sostiene todo lo demás. Terminó diciendo que no quería aferrarse a mí por culpa, miedo o costumbre, que prefería que cada uno siguiera su camino antes de arrastrarnos mutuamente a una vida donde ninguno sería realmente feliz. Me sorprendió su claridad, su forma de aceptar su responsabilidad sin victimizarse. Me sorprendió más aún descubrir que yo ya sabía esta verdad desde hacía tiempo, pero necesitaba escucharla así, sin adornos. Nos quedamos en silencio un rato largo. Yo pensaba en mi hijo, en cómo explicarle que el amor a veces cambia de forma pero no desaparece. Pensaba en la casa, en los recuerdos, en los momentos donde fuimos invencibles. Pensaba en el hombre que fui y en el que estaba empezando a ser a la fuerza. Entonces hablé. Le dije que no la odiaba, que sí dolía,
y mucho, pero que el odio era un peso que no pensaba cargar, que lo que necesitábamos ahora era respeto. Respeto para separarnos, respeto para criar a nuestro hijo, respeto para cerrar esta etapa sin destruir lo que aún podía salvarse, la dignidad. Ella rompió en llanto, no por culpa, sino por alivio, porque entendió que el final había llegado, pero no sería un final sucio, ni lleno de odio. Sería un cierre honesto, un cierre humano. Hablamos de logística, del niño, de tiempos, de espacios, de decisiones maduras que nadie quiere tomar, pero alguien debe hacerlo. Fue duro, fue extraño, fue necesario. Cuando terminó la conversación, Daniela se levantó, caminó hacia la puerta y antes de salir me dijo algo que guardaré siempre. Me dijo que, a pesar de todo, yo había sido el mejor capítulo de su vida, pero que había llegado el momento de escribir otros. Yo le respondí que yo también escribiría los míos, pero desde mis ruinas reconstruidas, no desde el dolor. Cerró la puerta y el sonido no fue un golpe, fue un suspiro final. Me quedé solo en la sala. Por primera vez en mucho tiempo no sentí ira, ni confusión, ni desesperación. Sentí un vacío grande, sí, pero también una ligereza nueva, como si el eco de todo lo vivido se apagara lentamente hasta dejar espacio para algo diferente. Miré alrededor. La casa seguía siendo la misma, pero yo ya no era el mismo hombre que se derrumbó el día de la traición. Ahora era alguien que atravesó su propio infierno, que enfrentó verdades difíciles, que perdió cosas importantes, pero ganó algo que había olvidado, la capacidad de empezar de cero. Esa noche escribí la última página del cuaderno, no como un intento de entender lo ocurrido, sino como un cierre simbólico. Escribí que el amor a veces no muere, solo cambia, y que perdonar no siempre significa volver, sino liberarse. Apagué la luz, y mientras la casa se sumía en un silencio nuevo, comprendí que no había un final trágico. Lo que había era una puerta abierta, tal vez hacia una vida más simple, tal vez hacia una mejor, tal vez hacia mí mismo. Y así terminó mi historia con Daniela, no con gritos, ni venganzas, ni promesas rotas. Terminó como terminan las cosas que fueron reales, con dolor, con respeto y con la decisión madura de dejar ir antes de destruir lo que queda. Ese fue mi broche de oro. No sobrevivir al final, sino renacer después de él.